Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer un análisis de datos utilizando el programa estadístico SPSS. Yo aquí ya tengo en mi vista de datos 4 variables, 3 son de tipo cuantitativo, una de tipo cualitativo, y vamos a hacer lo siguiente. En la pestaña Analizar, elegimos estadísticos descriptivos y nos vamos a la opción de Explorar. Aquí tengo nuevamente mis 4 variables y en esta ocasión pues yo voy a analizar las calificaciones de mis estudiantes en la asignatura de inglés. Digamos que esa es la que yo quiero analizar de momento. La selecciono y aquí verificamos la siguiente información. Cuando estamos analizando una variable, en este caso de tipo cuantitativo, muchas veces los resultados que nos presentan pues, son resultados conocidos como puntuales. Y en esta ocasión, si yo quiero en lugar de un resultado único, un solo número que represente a mi variable, puedo utilizar intervalos de confianza. Las confianzas establecidas en la estadística suelen ser de 99, 95 o 90%, las más usuales, pero realmente el programa permite utilizar cualquier otro porcentaje de confianza que le querramos dar a nuestro análisis, ¿no? Yo lo voy a dejar de momento en 95 como ya lo tenía establecido, lo que entonces considera que el error de esa estimación sería del 5%. Entonces aquí nada más para corroborar, lo vamos a dejar para que genere intervalos de confianza del 95% de confianza. Le damos continuar y en este momento pues yo nada más quiero los resultados estadísticos, no voy a poner gráficos todavía, no voy a analizar gráficos todavía y le damos nuevamente a aceptar. Entonces aquí se genera un resumen de este proceso. Yo solo seleccioné, tengo varias variables, pero estamos analizando de momento solo una. Yo solo seleccioné las calificaciones en inglés. Entonces aquí tengo en mi primer tabla el número de datos con el que estoy trabajando, que sería como una muestra o una población, ¿no? El 100% de esos datos aquí en este pequeño resumen. Y la que nosotros realmente podremos analizar es la segunda tabla, la que genera los estadísticos descriptivos más usuales de trabajar. No son los únicos, tal vez aquí hay demasiada información que de momento no voy a requerir, pero esto es lo más usual y el resumen que me presenta el programa. Empezando por la media, que es uno de los datos más evidentes, ¿no?, que se obtienen de los análisis cuantitativos, un promedio. Y con respecto a las calificaciones que yo presentaba en mi variable, pues aquí me dice que el programa ha calculado, mediante la suma de todos los datos y dividido entre ese total, ha calculado que el promedio de calificación para ese grupo es de 8. Sin embargo, nuevamente, este resultado es una media o promedio puntual, que se refiere a que pues obviamente es un único número que representa a esta muestra y que pues obviamente hay muchas calificaciones que quedaron por encima o por debajo de este resultado. Cuando no queremos un resultado puntual, entonces utilizamos intervalos de confianza, que si yo he establecido al 95%, hay una confianza al 95% que estima calificaciones con un límite inferior en 7.3 de calificación y un límite superior de 8.7, ¿no?, dándome la posibilidad de que ya no sea un resultado único, sino un intervalo. Calificaciones promedio, podríamos decir, entre 7.3 y 8.7, ¿no?, es lo que están obteniendo los alumnos como intervalo de confianza. Otro análisis que podemos hacer también interesante en este programa es el siguiente. Voy a cerrar esta de momento para volver aquí a la vista de datos. De todos modos, a ratito recuperamos la información.
Y les decía que otra característica muy interesante de este programa es que podemos segmentar nuestra información. Yo aquí muy a propósito puse como variables distintas asignaturas, pero también puse como variable el sexo del estudiante, ¿no? Que podemos clasificarlo como masculino o femenino. A lo mejor un análisis que se requiere o que alguien quisiera tomar en cuenta es cómo se relacionan las calificaciones que estamos viendo con respecto al sexo del estudiante, ¿no? Entonces podría ser esta, podría ser alguna otra característica que querramos analizar, y entonces pues la información aquí recabada está mezclada. Tenemos estudiantes de sexo femenino y de sexo masculino. Entonces, si yo quiero segmentar esta información para separarla, podemos hacer lo siguiente. Nos vamos nuevamente a la pestaña nos vamos aquí a la pestaña de datos. Ahora vamos a cambiar esta pestañita de datos. Y casi hasta el final tenemos la opción de segmentar el archivo, que se refiere a hacer esa clasificación. Entonces yo le doy esta opción y ahora voy a trabajar con mi variable cualitativa, en este caso el sexo del estudiante. La seleccionamos para hacer una comparación y la ponemos aquí en el apartado grupos basados en. Y abajito, de hecho ya lo especifica, que yo quiero que ordene el archivo según esa variable de agrupación. Le damos la opción aceptar y vean cómo aquí me ha cambiado la información como la presentaba, porque ha separado a el sexo femenino del sexo masculino. Dependiendo si es requerido este tipo de análisis, se puede segmentar. Y entonces podríamos contestar a lo mejor otro tipo de situaciones, a lo mejor quién tiene mayor puntaje en las calificaciones de inglés, estudiantes del sexo femenino o estudiantes del sexo masculino. También podríamos contestar este tipo de preguntas. Entonces nuevamente me voy aquí a ahora sí, a la opción de analizar. Estadísticos descriptivos. Como habíamos iniciado el explorar, están las calificaciones de inglés, el mismo intervalo de confianza, de momento solo estadísticos, y aquí está. Esta es la información que realmente yo voy a considerar en este análisis, porque ha separado la tabla, tanto la de resumen como la tabla de descriptivos, basándose en el sexo del estudiante. Ya no es un resultado único donde todos englobados tenían un promedio de calificación de 8, sino que ha separado los promedios para el sexo femenino y para el sexo masculino. De hecho, pues yo trabajé con una muestra que correspondía a la misma cantidad de estudiantes del sexo femenino que del masculino, para tratar de hacer esto lo más equitativo posible. Y pues aquí los resultados. Si nos basamos en el sexo del estudiante, resulta que el sexo femenino tiene un promedio de calificaciones en la asignatura de inglés de 8.1. Resultado único, puntual. Si lo tomamos con un intervalo, con un 95% de confianza, podemos decir que se estima una calificación entre 7.12 y 9.08. Y por el contrario, para estudiantes relacionados al sexo masculino, el promedio era un poquito más bajo en mi muestra, de 7.9, tomando como intervalo calificaciones entre 6.71 y 9.09. De momento es un análisis bastante cortito, pero interesante. Y con respecto a los otros datos, pues se pueden también analizar. Y en caso de que la información no sea necesaria,
podríamos también editar estos resultados y a lo mejor ir eliminando ciertas secciones que de momento no son requeridas en mi análisis. Yo puedo ir eliminando filas, vamos a intentar varias en un solo paso. Esta es igual. Dejando la información que yo estoy necesitando en este momento. Ahora sí. Y dejando en concreto lo que analizamos.